Shalom, shalom. Que el Eterno les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy es domingo. Creo que hoy es 13 del mes o 14, si no me equivoco. Pues hoy es el primer día de la semana de nuestro país en el occidente. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que muchos teólogos, muchos arqueólogos y muchos estudiantes de la Biblia han intentado encontrar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo era la apariencia de los antiguos israelitas? ¿Cómo eran? ¿Qué era el color de la piel de ellos? ¿Cómo eran? ¿Eran blanco o negro o moreno? Porque hoy en día la mayoría de las personas tienen o adquieren un conocimiento de que los israelitas son aquellas personas que están en Israel, esos blancos con ojos azules. Ellos creen que esa gente son los israelitas que están en la Biblia. Baruch atah Beshem Yahweh. Y aún a pesar de encontrar en las escrituras y en otros documentos históricos evidente que confirman cómo era la apariencia física de los israelitas, muchas de estas informaciones todavía son desconocidas por la mayoría de los lectores en general, hablando los teólogos, los maestros y algunos moré, como se llama en el mesianismo, pero ellos todavía no tienen un conocimiento acerca de la apariencia del cuerpo, el color de la piel de nuestro pueblo Israel, de los antiguos pueblos Israel que hoy en día están en América Latina, la mayoría, y en algunos lugares europeos. La creencia popular actualmente en medio de los cristianos, sean religiones, estudiantes y teólogos, en que los judíos más conocidos como judíos askenazí son las descendientes directos de los antiguos israelitas, pero podemos probarlo sin lugar a duda. ¿Cómo podemos probar? ¿Cómo podemos ver si los judíos sionistas, los akenazís, si ellos son descendientes de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, los antiguos israelitas? Porque hoy en día vemos muchos judíos en Israel, como les había dicho, con ojos azules, piel blanca. No estoy criticando a ellos porque ellos están sirviendo a nuestro Eterno, a nuestro Yahweh, con fervor. Pero la verdad siempre será la verdad y la verdad siempre tiene que ser hablada, cuesta lo que cuesta. La respuesta a la pregunta si los judíos con ojos azules, los blancos con cabello suave, si ellos son los verdaderos judíos o israelitas, mejor dicho, antiguos. La respuesta para ustedes es sí, es no, perdón.
La respuesta es no. Ahora bien, escribí algunas cosas aquí, porque hace mucho tiempo estuve investigando, leyendo, orando, hasta que el Eterno provocó a mi esposa a decirme ciertas cosas que me provocó más a investigar, donde ella dijo: ¿será que los negros o los morenos son los verdaderos israelitas, son verdaderamente pueblos de Yahweh? Porque no estoy viendo la profecía que está cumpliendo sobre los negros, están sobre los blancos que están en Israel. Baruch Hashem, Beshem Yahweh. Ahora bien, eso me provocó a estudiar la Biblia, a investigar como maestro y investigador que soy. No estoy para condenar ni para criticar a nadie, sino para hablar la verdad. Toda persona puede hacer lo que quiera con su vida. Ahora mi hermano, como les había dicho, que la respuesta es no, que los judíos a que nacieron, los judíos sionistas, no son descendientes de los verdaderos israelitas que habla en la Biblia. Las escrituras que serán presentadas aquí con fuentes principales soportan por la historia y las pruebas arqueológicas que estos judíos no son los descendientes físicos de los antiguos israelitas. O sea, les voy a dar prueba bíblico y científicamente hablando que los judíos sionistas a que nací, que están en Israel hoy en día, donde cumplió la profecía del libro de Joel, donde dice que los israelitas, los verdaderos israelitas, serán vendidos a los griegos, a los europeos, y sus tierras, o sea que la tierra de Israel será repartida entre ellos. Aleluya. Mi amado, tal vez la respuesta hasta venga a causar un impacto. Israel es mencionado en la escritura por más de 2500 veces. Israel es mencionado en la Biblia por más de 2500 veces. La escritura contiene toda la historia de los hebreos israelitas. La escritura tiene toda la historia de los hebreos israelitas. De hecho, ningún otro pueblo en la faz de la tierra tiene una historia bien fundamentada o bien detallada y narrada, ni siquiera los antiguos egipcios, que eran también de tez negro, que eran negros. Todo lo que necesitamos saber sobre los antiguos Israel o israelitas encontramos en la escritura. Por lo tanto, vamos ahora a examinar los hechos, informaciones que hasta la fecha ha sido mantenido oculto y desconocido de la mayoría de los lectores, de los teólogos bíblicos. Vamos a dar un vistazo en la historia Israel en Egipto. Sabemos que nuestro pueblo estaba en Egipto. La historia de la nación israelí
se inició en la tierra de Cam. Ellos iniciaron su peregrinación en la tierra Egipto en número total de 66 personas, sin incluir a José y su familia, que ya estaban viviendo allí. Y ellos partieron de Egipto, numerando a más de 2 millones de personas. Los ancestros israelitas peregrinaron 430 años según la historia, pero si vamos a detallar eso más allá, podemos ver que son 210 años. Pero ese no es el tema. Entonces, ellos, los ancestros israelitas, peregrinaron por 430 años en la tierra de Egipto. Más de mitad de estos años alcanzaron benevolencia por parte de los egipcios, pero el resto de estos años fueron terriblemente maltratados y esclavizados por los egipcios. Uno de los aspectos que la escritura deja bien claro sobre Israel es como respecto a su rasgo físico, de lo que vamos a hablar en esta hermosa mañana. Aleluya. La escritura describe la apariencia física de los israelitas como la de los hijos de Cam. En hebreo, Quam. Cam era uno de los hijos de Noé. Nosotros sabemos eso muy bien. Aleluya. Shem y Afet eran sus hermanos. Los descendientes de Noé repopularon en la tierra después del diluvio. Los descendientes de Cam, son son trazados para los habitantes de África. Cam en hebreo significa negro. Por eso que muchos falsos maestros dicen que los negros llevan una maldición que Noé había depositado sobre Canaán. Ellos dicen que todos los negros están sufriendo por esa maldición. Pero es mentira, nunca fue así. La palabra Cam significa negro, caliente y quemado. Cam tuvo 4 hijos. Tenemos el primero, el Cus. Cus forma parte, o sea que los pueblos de él son Etiopía, Cusitas y Nubios. Misraim. El segundo hijo de Cam era Misraim. Misraim, Egipto y Kemet, los pueblos. Tenemos el tercer hijo, que es Put, antigua Libia y Somalia. Y por lo último, tenemos a Canaán, los cananeítas, los primeros habitantes de la tierra de Israel, donde están los israelitas hoy en día. Todos estos 4 hijos de Cam y su descendencia se situaron en el continente de África, o en su aproximadamente, incluyendo el llamado Oriente Medio, que hasta la construcción del canal de Suez en el año 1865 forma parte del continente africano. Por lo tanto, los hijos de Cam, Ham, son los pueblos ligados al continente africano según la historia bíblica. O sea, los ancestros egipcios, etíopes, somalios y los cananeos, todos son hermanos.
ustedes van a ver que los verdaderos israelitas son los negros, los morenos, no son esos judíos que estamos viendo en Israel. Los israelitas son descendientes de Abraham, linaje del hijo de Noé, llamado Shem en hebreo. La palabra Shem significa nombre. Abraham y él es el patriarca de la nación hebrea israelitas. Abraham es el padre de Isaac. Todos sabemos eso. Y Isaac es el padre de Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y estos hijos son los progenitores de la nación israelitas, las 12 tribus de Israel que está hoy en día esparcidas por todo el mundo, que llegaron acá en América como esclavos. Pero es otro tema. Voy a hacer otro video para que ustedes puedan ver la historia. Como los europeos, o sea, para demostrarles las mentiras que los falsos historiadores nos han dado. Las 12 tribus de Israel, ya nosotros lo sabemos, que son Rubén, Simeón, Leví, Jehudá, Zebulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Isaacar, José y Benjamín. Cada uno de los hijos de Jacob representa una de las 12 tribus y juntos formaron la gran nación de Israel. Los descendientes de Rubén se conocieron como la tribu de Rubén, los descendientes de Judá, la tribu de Judá, y así sucesivamente. La nación de Israel son descendientes de Jacob, que tuvo su nombre cambiado por el Altísimo para Israel, que está en el libro de Bereshit, mal llamado Génesis, capítulo 32, verso 28. Esto es solo lo básico. Ahora vamos a proseguir nuestro tema. Estaba dando eso para que ustedes puedan tener más o menos. Estoy dándoles agua para poder refrescar las gargantas, porque ahí viene la comida caliente. Ahora vamos a dar inicio a la historia de los israelitas, comenzando por José, el segundo hijo más joven de Jacob, y su estancia en la tierra de Egipto. La escritura dice que Jacob generó a José en una edad avanzada, y visiblemente él era su hijo predilecto, siendo eso motivo de celos entre sus hermanos. En consecuencia, dice la escritura que vendieron a José como esclavo a los mercaderes árabes. Entonces los mercaderes árabes lo vendieron a los egipcios. Podemos ver, con el paso de tiempo, se convirtió José como el vicegobernador de Egipto y era el segundo en autoridad, según la escritura. Después que Faraón paró, dice que había un gran hambre en la tierra de Canaán, donde Jacob y sus hijos vivían. En esa época, Faraón tuvo un sueño. Él soñó que sobre Egipto vendría tiempos de hambre y tuvo la oportunidad de preparar un gran almacén de cereales según la interpretación que José le había dado a Faraón. Fue en ese mismo periodo que Jacob tuvo la idea de enviar a sus hijos, a los 11 hijos, porque José ya había estado en Egipto,
Entonces él envió a esos 11 hijos a Egipto para comprar víveres. Cuando los 10 hermanos llegaron a Egipto, ellos pronto fueron llevados a la presencia de José. En el libro de Bereshit, de Génesis, capítulo 42, verso 1 hasta el 8, usted lo puede leer en tu Biblia. Por el hecho de que los egipcios bíblicos son un pueblo de piel negra, históricamente y bíblicamente hablando, son descendientes de Cam, son de piel negra, como los antiguos israelitas. Aleluya. Es obvio que José debería tener también la piel negra. En caso de que fuera de piel clara, sus hermanos, porque piensa eso bien, si él tuviese la piel diferente a los egipcios, o sea, que si él era blanco, como lo pusieron en las películas, cuando llegaron sus hermanos lo podían reconocer en medio de muchos negros egipcios. Sus hermanos pensaron, cuando ellos vieron a José, ellos no se dieron cuenta. Ellos pensaron que José era también un egipcio. Los antiguos egipcios de la época de José eran semejantes a lo que llamamos hoy en día negros. Esto es un hecho atentado por muchos. No estoy haciendo ese video para demostrar el racismo, sino para dar y para aclarar la historia para el pueblo de Israel. La dignidad es tan antigua que la insignia de los faraones pertenecen evidentemente a la época en que los egipcios eran más que los egipcios, no eran más que los egipcios, que la cinta de los negros, según el arqueólogo Richard Franz Button, usted lo puede buscar, él también tiene el libro en inglés, eso está en la página 19. También era un escritor lingüístico. El historiador griego de la antigüedad, llamado Heródotus, que visitó Egipto en el siglo V, estuvo en los egipcios de frente y lo describió como pueblo de piel negra y cabellos tipo hilo de lana. Antropológicamente, escribió sobre la raza de los egipcios que produjo los faraones. Más tarde el tributo, los descubrimientos de Heródotus cuando escribió los ancestros egipcios eran verdaderos negros, del mismo tipo que todos los nativos africanos. De este modo podemos observar cómo su sangre se mezcló por los siglos con los romanos griegos o los europeos, y por eso que se ha convertido en una de las más antiguas de la historia de la humanidad, históricas de los orígenes de los pueblos. El hecho de que los antiguos egipcios eran un pueblo de piel negra llevó a Volbey a hacer la siguiente declaración: este es un asunto para analizar. Imagínate que la misma raza de los negros hoy, nuestros esclavos y objetos de escarnio, es la misma raza de los negros.
que heredamos nuestra arte, ciencia y la manera de comunicación. Si usted busca en la historia, usted va a ver que los que gobernaron el mundo en la antigüedad eran los negros. La mayoría de los romanos, de los griegos, ellos estudiaron en Babilonia, ellos estudiaron en Egipto. Vamos en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 50, versos 7 y 11. La escritura describe las similitudes físicas entre todos los hebreos y los egipcios. Dice que después de la muerte de Jacob en la tierra de Egipto, todos los hebreos y egipcios descendieron la tierra de Canaán para enterrar a su padre. Él mismo había antes esa petición a su hijo José para enterrarla en la tierra de Canaán con sus ancestros. Génesis 49, versos 29 y 30. Amado hermano, preste atención. Dice la escritura que era una multitud mixta de hebreos y egipcios. Era para sepultar un hebreo. Va a haber algo ahí que voy a decir. Ustedes van a pensar y analizar estas palabras. Y los cananitas identificaron a estos dos pueblos. Ese mismo cananitas identificaron a estos dos pueblos, dice la escritura, amado hermano, como egipcios, porque todos tenían el mismo color, no podían diferenciar entre los hebreos y los egipcios, porque todos eran de piel negra, eran morenos. Saludo para usted, Socorro Muniz. Paz y eterno. Ahora, amado hermano, si los hebreos fueran un pueblo blanco, como hemos dicho, así como fuimos llevados a creer los cananitas que eran muy familiarizados con los dos pueblos, egipcios y hebreos, reconocerían inmediatamente e iban a decir así: grande es este pleito de los egipcios y los hebreos. No, simplemente ellos dijeron que eran egipcios porque se confundieron, porque todos tenían el mismo rasgo de piel. Ahora, amado, sin sombra de dudas, los hebreos de piel clara se sobresalen en medio de los egipcios negros. Los cananitas nunca conseguían distinguir entre los hebreos y los egipcios por rasgos físicos. Y desde que la procesión era la de un hebreo, los que estaban de luto deberían obviamente ser en su mayor israelitas. Los cananeitas presenciaron esta protección y pensaron en que ellos, israelitas de luto, fueran egipcios. Más adelante, la escritura declara que los cananitas nombraron aquel lugar de Abel Misraim, que significa campaña de Egipto o lamentación de los egipcios. Vamos a seguir hacia la mayor, más famosa historia sobre la peregrinación de los israelitas en la tierra de Egipto. Esa es la historia de Moshe, de Moisés. Muchos años
pasaron después de la muerte de José, según el libro de Shemot, Éxodo. Sus hermanos todavía estaban creciendo en Egipto. En ese tiempo hubo un crecimiento poblacional inmenso por parte de los hebreos Egipto. Y la tuerca de ellos, amado hermano, ya no eran vistos como buenos huéspedes. Ahora los egipcios lo consideraban como sus enemigos hostiles y los esclavizaron. Por cima del constante crecimiento de la población hebrea, los egipcios decidieron imponer sobre ellos sus propios métodos para el control de la natalidad. Faraón decretó que todos los hebreos del sexo masculino deberían ser muertos. Poco después del nacimiento, Éxodo capítulo 1, y eso nos lleva directamente a la historia de Moisés. Moisés hebreo israelí o israelitas, de la tribu de Leví. En Éxodo capítulo 2, verso 1 y 3, vivió 40 años en el mismo palacio. Dice que él vivió 40 años en el mismo palacio y Faraón no pudo descubrir. Seti, el rey Seti, que era un hombre cruel, no podía descubrir que si Moisés no era hebreo. Es algo para pensar, porque yo sé que los cristianos espirituaron todo. En el palacio de Faraón, en el Hechos 7:23, fue criado como nieto de Faraón. Esto sucedió en la misma época en que Faraón ordenó que todos los niños hebreos fueran muertos. Por lo tanto, si Faraón era negro, descendiente de Cam, obviamente da para entender que Moisés también era negro. No sé si ustedes me entienden. Muchos estudiantes bíblicos dicen que Faraón, que estaba en el trono en la época del nacimiento de Moisés, era el faraón Seti. Su nombre era Seti I. O sea, el atributo faraón, el nombre era Seti. El padre de Ramsés II, conocido como faraón de la opresión. Y también Ramsés el Grande. George Rawlinson, un escritor inglés, escribió en un libro titulado Historia de Egipto en la página 252. Él declara los rasgos del rostro de Seti. Era totalmente africano, tenía el rostro tempestuoso, nariz grande y ancha. Sus labios eran gruesos y barbilla pesada. Todavía ustedes lo pueden buscar las imágenes. Ustedes van a ver todas las imágenes en el prieto, pero en las películas pusieron hombre blanco. Son las mentiras que estamos derribando. ¿Cómo es que Moisés, siendo de piel clara, pasaba desapercibido entre los negros egipcios, esto por 40 años? ¿Cómo así? Y además se pregunta, voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo es que Faraón, después de decretar el exterminio de todos los hebreos del sexo masculino, iba a poder mirar en la casa de su pueblo y continuar reinando si él mismo tenía dentro de su palacio
con todos los derechos y privilegios de propia familia, un hebreo blanco, a los que dicen que Moisés era blanco. Piensan sobre eso. Si Moisés era blanco, ¿cómo pues él pasó 40 años en medio de los negros y sabiendo a los teólogos que dicen que Moisés era blanco? En medio de muchos negros, el blanco sobresale. Pero dice la escritura que él vivió 40 años dentro del palacio. Sí, él vivió 40 años porque Moisés también, según la historia bíblica, era un israelita negro. Hoy ustedes van a ver que todos los que estaban en la Biblia, los verdaderos israelitas, todos son negros. Moisés. Quiero dar otro dato para profundizar. Esto es profundo. Mientras todavía bebía todos los días, Faraón miraba la cara de Moisés e imaginaba que fuera su propia sangre cuando era adolescente y hasta la edad de los 20, 30 años, y así sucesivamente mi carne y mi sangre, pensaba Faraón. Faraón nunca dudó de Moisés, nunca, porque Moisés era un negro igual que los demás negros que vivían en el palacio. El que dice que los antiguos egipcios eran blancos, pueden comentar en ese video o entren en mi cuenta de YouTube. Ustedes pueden comentar también y comprueba bíblica histórica. Éxodo, en el capítulo 2, verso 16, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales, dice la escritura, vinieron a sacar aguas y llenaron a los bebedores para dar de beber. Dice la escritura que el rebaño de su padre, en el verso 17 de Éxodo capítulo 2, entonces vinieron los pastores y las sacaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a los rebaños. Pero después que Moisés dio de beber a esos rebaños, dice que las mujeres del sumo sacerdote de Madián lo identificaron a Moisés como un egipcio. Ellas respondieron: un egipcio nos libró de las manos de los pastores y aún nos saca agua. Obsérvanse muy bien, mi amado hermano, que ellas dijeron un egipcio y no un hebreo en trajes egipcios nos libró. No sé si ustedes me están entendiendo. Podemos ver que ellas describieron a Moisés como un hombre de piel negra, porque ellas conocían que todos en aquella ciudad eran negros, descendientes de Cam. Otra prueba que Moisés era negro se pueden encontrar en el libro de Éxodo capítulo 4 versos 6 y 7. En este pasaje revela a Moisés las señales y maravillas ante los ojos de Israel para probar que era Yahweh que lo había ordenado. Yahweh dijo a Moisés: pon tu mano derecha sobre el pecho. Y así lo hizo. Y cuando sacó la mano, dice que la mano de Moisés era blanca. Si Moisés fuese un hombre blanco, su mano no pudiera estar blanca. Dice que cuando Moisés entró su mano, cuando la sacó, que su mano era blanca.
son pruebas que estoy dando a ustedes bíblicamente. Y el que creen que mentira, que me prueban bíblicamente que Moisés era un hombre blanco, como enseñan en la película, en las historias, en las mentiras. En el versículo 7, Yahweh dijo a Moisés para volver a poner la mano en el pecho, y aquí que se había convertido en el resto de su carne. Esto significa que el resto de su cuerpo, tono de la piel, era diferente de blanco, o lo opuesto, que es el negro. En el libro de Números, otra prueba también, para ver que los antiguos israelitas eran negros. Miriam y Aarón, la hermana de Moisés y el hermano de Moisés, se quejaban de haber casado con una mujer etíope, una cusita. Pero no porque ella era negra, sino por ser de otra cultura, nación, creencia. Usted lo puede confirmar en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 28. El comportamiento de ellos desagradó a Yahweh, y en el verso 10 leemos que Yahweh tornó a Miriam leprosa, blanca como nieve. Otra vez, si Miriam como hebrea era o fuera de la piel o de piel blanca, ¿cuál habría sido la maldición hacer su piel de blanco en blanco? No tiene sentido. Es hecho comprobado de que la escritura siempre mencionan la lepra en el contexto de la piel tornando blanca por causa de la enfermedad o con relación específica o castigo por algún tipo de pecado. Entonces, vamos a dejar eso acá. Continuaremos en la tarde con el próximo video. Vamos a dar continuidad a eso.